Buenos días, bienvenidos a esta exposición en donde les voy a explicar de manera clara y detallada las etapas probatorias dentro del proceso civil colombiano y también dentro de cualquier proceso que vayan a realizar las pruebas. Estas son fundamentales porque en esta fase es donde las partes demuestran los hechos que fundamentan las pretensiones y su defensa. En el derecho colombiano no basta con afirmar algo. Todo hecho relevante debe probarse y esa prueba debe practicarse conforme a las reglas establecidas por la ley, especialmente en este caso por el Código General del Proceso. Digamos que la importancia de esta etapa es tan grande que aunque una parte tenga la razón de los hechos, si no logra probarlos adecuadamente, el juez no puede fallar a su favor porque estaría violando un principio que más adelante se los voy a explicar. Por eso se dice que el proceso se gana o se pierde, o en gran medida la etapa probatoria. Ahora les vengo a presentar qué se entiende por etapa probatoria. La etapa probatoria es una parte fundamental dentro de un proceso legal, ya que en esta fase es donde se presenta y se evalúan las pruebas que sustentan los hechos controvertidos en el juicio. Es decir, que son actos procesales mediante los cuales las partes solicitan pruebas y el juez las decreta. Y esto obviamente se practica conforme a la ley, que más adelante les voy a explicar como los pasos. Y finalmente, el juez toma esas pruebas de los hechos para valorarlas y tomar una decisión. Su objetivo es permitir que el juez tenga una certeza sobre esos hechos discutidos y pueda dictar una sentencia justa y motivada. Un ejemplo sencillo es si una persona pues demanda como el pago de una deuda, no basta con solamente decir, ay, me deben X monto de dinero, no, sino que debe probar. Es decir, que o sea, que existe efectivamente la deuda, que el demandado es el deudor y que la obligación no ha sido pagada. Ahora, teniendo claro qué es, vamos a pasar a explicar un poquito de los principios que rigen ese proceso probatorio. El primer principio que tenemos es el principio de legalidad. El segundo es el principio de contradicción. El tercero es el principio de publicidad. De ahí le sigue el principio de lealtad procesal. De ahí el de la prueba. Y por último, principio de la libre valoración a la prueba. Les voy a explicar cada uno para que tengan una base sólida de esa base tan importante, valga la redundancia, que son los principios ante cualquier decisión o ante cualquier etapa que se vaya a dar en el proceso. Tenemos el primero, que es el principio de legalidad. Este principio nos quiere decir que las pruebas se deben practicarse solo conforme a la ley. Ni el juez ni las partes pueden inventar esos procedimientos. Un ejemplo, como para que lo tengamos más claro, es un juez no puede, digamos, valorar una grabación obtenida ilegalmente, aunque muestre la verdad de los hechos que se quieren alegar, perdón, él no la puede tomar en cuenta porque es ilegal. El segundo, por su parte, es el principio de contradicción. Es decir, que toda prueba debe poder ser conocida y controvertida por la contraparte. Un ejemplo claro es si una parte presenta un testigo y la otra parte no sabe eso, esto es ilegal. O pues en caso de que sí sepa que va el testigo, la contraparte tiene derecho a interrogarlo, a cuestionar su credibilidad y presentar unas pruebas en contra. En tercer lugar, tenemos el principio de publicidad, es decir, que las pruebas deben practicarse de manera pública, salvo pues ciertas excepciones que dice el legislador, pero siempre debe ser pública y conocida por las partes. Un ejemplo es las audiencias probatorias. Estas son públicas porque garantizan así la transparencia y el control social. En cuarto lugar, tenemos el principio de lealtad procesal. Las partes
deben actuar siempre con buena fe, sin ocultar pruebas ni engañar al juez. E igualmente el juez debe actuar con buena fe y sus actos deben ser siempre bajo este principio. Un ejemplo que incurre pues digamos como una parte es presentar un documento falso o manipular algún testigo a la hora de practicar esa prueba. Eso no se tomaría en cuenta porque viola directamente este principio. Por último, tenemos el principio de libre valoración de la prueba. El juez siempre debe valorar las pruebas conforme a la crítica y no tomar como una decisión dejándose llevar por eh, cierto tipo de testimonios que son contradictorios. Él debe ser autónomo y un ejemplo que se puede ver claro es, digamos, va un testigo, hace su testimonio, valga la redundancia, y eh, el juez puede resaltar ese valor si considera que es contradictorio o poco creíble para el proceso. Bueno, aquí les voy a presentar las etapas del procedimiento civil. Pues como primero tenemos como la presentación de la demanda y la contestación de ella. Esta no va como en las etapas probatorias, pero de ahí surge algo muy importante, que ahí empieza la etapa probatoria, es decir, los alegatos de conclusión, la sentencia, los recursos, la ejecución y el cumplimiento de la sentencia. ¿Cómo se desarrolla, digamos, esta etapa probatoria? En primer lugar, tenemos el testimonio. Esta es una declaración de una persona sobre los hechos que conoce directamente. Es decir, aquí entran los testigos de las partes a dar su testimonio ante el juez y ante la parte demandada o viceversa. En segundo lugar, tenemos el documento. Es un soporte escrito, físico o digital que se acredita un hecho o una relación jurídica con las partes. En tercer lugar, tenemos el dictamen pericial, el cual consta de una opinión técnica o científica emitida por un experto del tema que se esté tratando de probar. En cuarto lugar, tenemos la inspección judicial. Es un examen directo realizado por el juez sobre las personas, objetos o lugares. En quinto lugar, tenemos el interrogatorio de la parte, es decir, es una como declaración rendida por una de las partes del proceso. Y por último, tenemos los indicios. Son los hechos probados que permiten inferir otros hechos desconocidos. Ahora, teniendo como base los principios, les voy a explicar la etapa probatoria general. En primer lugar, tenemos la solicitud de pruebas. Cada parte solicita las pruebas que necesite para probar sus afirmaciones. Un ejemplo, el demandante solicita el contrato, testigos y el dictamen pericial. Entonces ahí se aplicaría esa primera etapa. La segunda etapa es la admisión de la prueba. El juez analiza si las pruebas son pertinentes, contundentes y útiles. ¿Cómo lo podemos ver reflejado? Digamos que en un proceso de alimentos, un juez puede rechazar una prueba sobre deudas comerciales porque no es relevante en el caso en concreto. En tercer lugar, podemos ver que es la decretación de las pruebas. Es decir, que el juez mediante auto decreta qué pruebas se practicarán. En cuarto lugar, tenemos ya las prácticas de las pruebas. Estas se realizan en audiencia o por otros medios legales, ya sea como la declaración de testimonio, interrogación de partes o inspección judicial. En quinto lugar, tenemos la incorporación de expediente. Aquí las partes entregan la información del proceso. Deben ser claras, concretas y precisas, ya que esa será una parte muy importante para que el juez tome una decisión. Ya por acá tenemos
la valoración de las pruebas. El juez analiza todas las pruebas de manera conjunta. Esto también puede ser como un documento que puede ser válido, pero pierde fuerza si contradice varios testimonios coherentes. Es decir, que el juez toma todos esos testimonios y mira que todos sí tengan que ver en el proceso y también que sí concurran con los hechos y las pretensiones que se reclaman. Finalmente, tenemos la última etapa, que es la decisión basada en las pruebas. La sentencia debe basarse únicamente en esas pruebas legales y válidamente practicadas. El juez debe explicar qué pruebas valora, por qué les da credibilidad y cómo influyen en la decisión que él va a tomar o que él tomó pues ya la sentencia. En conclusión, tenemos como que la etapa probatoria es el corazón de todo proceso judicial, porque es el momento en el que las partes transforman sus afirmaciones de hechos demostrados. Podemos recalcar de esa investigación y de esa exposición que sin pruebas no hay certeza, sin certeza no hay justicia y sin justicia el proceso pierde su finalidad, que es llegar a una decisión de fondo.